cierre de estas jornadas, que se titula Contrapunto Filosófico, en el cual participan Adrián Canchi y Ricardo Barlucía. Adrián Canchi es profesor titular de Estética en la Universidad Nacional de Avellaneda y director de la Maestría en Estética Contemporáneas Latinoamericanas, y Ricardo Barlucía es profesor titular de Estética en la Universidad Nacional de San Martín, editor del Boletín de Estética y presidente del Centro de Investigaciones Filosóficas. Va a comenzar Adrián Canchi leyendo una comunicación que se llama Histórico y Transhistórico en el Barroco. Bueno, buen día a todos, agradecido por esto y un placer de compartir con Ricardo este contrapunto, llamémoslo así. Como en buena medida la exposición de Ricardo va a girar sobre Luis Juan Guerrero, uno de los grandes generadores de una estética local. Yo voy a problematizar la categoría misma de barroco en resonancia con algunos restos enunciados por Guerrero en su obra, en la estética operatoria, pero voy a ir más allá de ello. El problema que está en discusión aquí, en lo que les propongo hoy, es la misma categoría de barroco. En conversaciones que he mantenido con algunos de mis colegas en Brasil, Chile y Uruguay. Esto es centralmente con Joao Adolfo Hansen en Brasil, con Luis Ángela Martínez en Chile y con Roberto Echavarren en Uruguay. Historicidad y transhistoricidad del barroco, un pequeño epígrafe provocador que proviene siempre, bueno, este podría ser el aforismo que pedía María José, es de Nietzsche. La condena al barroco era ya una actitud de pedantes. Yo creo que ese es un buen epígrafe con el que podríamos culminar. Frente al término barroco enfrentamos un problema. O bien se trata de las capacidades del arte entre los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII, que convierten en obras esplendorosas las demandas histórico-sociales propias de un tiempo de economía mercantil, absolutismo político y racionalismo filosófico, o bien se trata de una invención de la historiografía de los siglos XIX y XX, definida como una historia anticuario, proclive a volver la noción como un a priori anacrónico o transhistórico, destinado a interrogar cualidades estéticas y políticas en diversos momentos de la historia occidental. El término barroco o bien responde a los protocolos sobre la historicidad, o bien desborda la historicidad como una categoría transhistórica. La encrucijada llamada barroco nos enfrenta con la expansión del espíritu moderno y con el escepticismo que desdobla la subjetividad sobre sí misma. Claro está que las obras producidas por el siglo XVII y comienzos del XVIII responden a concreciones retóricas del lenguaje de tradición del orden de la sátira y el ingenio, y a procedimientos visuales y enunciativos que exponen el desdoblamiento del sujeto entre la percepción de acción del lenguaje en las prácticas del arte y la percepción de un conceptismo que se interroga acerca del modo de producción de tales prácticas. Cierto es que las condiciones de posibilidad de la experiencia estética vuelven la categoría barroco una dimensión historizada por el siglo XIX como un a priori histórico que se corresponde con esquemas históricos independientes de las posibilidades expresivas individuales, destinada a trascender el espíritu de una época. El problema que les planteo me ha llevado a recorrer voces que sostienen que o bien el barroco no habría existido como categoría estético-política, o bien el barroco habría logrado su consistencia proponiendo su concepto. Creemos necesario revisar este problema mediante unos protocolos que recorren las capas de la transfiguración de unas figuras estético-políticas en conceptos filosóficos. He ahí el problema suficientemente claro. ¿Hay o no hay tal categoría para nombrar unos procedimientos estéticos? Protocolos sobre la historicidad. El filósofo argentino Luis Juan Guerrero, en el volumen primero de la estética operatoria en sus 3 direcciones, denominado Revelación y Acogimiento de la obra de arte, en el apartado destinado a la noción de presencia, dedica un pasaje llamado Otro ejemplo, la revelación de una cebolla. Parte de la humilde cebolla doméstica y prosigue con la distinción entre el uso cotidiano de la misma y su transfiguración por la gracia del arte.
Apela para ello a la Oda a la cebolla de Pablo Neruda y finaliza en clave ontológica diciendo que el hombre es aquel ente a quien le va la existencia en la revelación del ser, y agrega entonces que la obra de arte arranca al ente de la órbita de nuestros proyectos de dominación mundanal, sea de envergadura instrumental o de elaboración científica. Esto es, desrealiza al ente, lo vuelve inútil y lo confina en el mundo de los imaginarios, pero de este modo lo deja enteramente ser y hasta lo descubre en su más íntima esencia. Guerrero construye en este movimiento el pasaje de su reflexión sobre el fruto silvestre, afirmando que todo ello acontece por el empuje propio de una puesta en obra. En este ejemplo, la potencia del empuje se materializa en el poder nominador de la poesía, que revela su auténtica verdad. Fragmento que desliza las voces de Heidegger y Sartre, entre otros, para explicitar la potencia de metamorfosis y transfiguración que la obra de arte produce. La transfiguración de lo mundano natural en objeto de expresión artificial será uno de los problemas centrales de las poéticas llamadas barrocas. En el volumen tercero de Estética Operatoria en sus tres direcciones, denominado Promoción y Requerimiento de la Obra de Arte, en el apartado denominado Tareas de Conducción, tremendo nombre, ¿no?, Guerrero dedica unas páginas del final de su obra a la simultaneidad de las propuestas operatorias en algunos aspectos del barroco. Subrayando la historicidad del arte barroco, no duda en decir que la capacidad del arte convierte las demandas histórico-sociales, que en este caso son las de la época de la economía mercantilista, el absolutismo político y el racionalismo filosófico, en obras de un esplendoroso empuje innovador. Para ello recupera las metamorfosis del teatro comunal propio de la comedia del arte, que logra alcanzar una escena de entonación al servicio de una nueva mitología, una escena de constitución que plasma lo inaccesible de las cualidades materiales y espirituales epocales, y una escena de instauración propia de un sueño imaginario de una clase dirigente. A través de estas escenas percibe un movimiento dialéctico de las luchas constituyentes del barroco histórico, que proyectarán a su juicio la más elevada expansión del espíritu moderno. Culmina con la escena de orientación utilizando un ejemplo de la pintura de Rembrandt, que a su modo de ver crea para el hombre moderno un refugio de sombras mortecinas y escaleras espirales que se elevan hacia alturas infranqueables, que solo conducen a la disolución y el fracaso. Guerrero cree que el barroco, y este es el punto que me interesa, el centro del planteo, desemboca en el nihilismo moderno que ha venido a constituir la última etapa de la civilización occidental. Las grandes estéticas argentinas, en este caso la de Guerrero, no han podido ver en el barroco toda la potencialidad para la transformación del hombre moderno. Creo que a su pesar describe la larga tradición que opone nihilismo a escepticismo que el barroco instaura, atravesado a su juicio por la disolución y el fracaso. Entre el fruto silvestre transformado por la poesía y el escepticismo evocado por la filosofía, los protocolos de la historicidad barroca nos lanzan hacia una encrucijada. Me gustaría responder a ella a través de una escena que evoca el tiempo de las fábulas como lugar mestizo para abrir con esta una figura del pensamiento barroco. De la figura, el tiempo de las fábulas como lugar mestizo. Buscando la potencia genética del cuerpo, la filosofía hunda sus raíces en las fábulas. El cuerpo glorioso que narran las fábulas es más virtual que efectivo y plantea en la ficción la promesa de un lugar mestizo, entre lugar o entre forma, que evoca un tercer lugar físico, una tercera persona gramatical y un tercer género estético y político. En el libro El tercero instruido, el filósofo francés Michel Serres aborda el homenaje al cuerpo mestizo recuperando la figura de Arlequín en la versión de Noland de Fauteuil. Aquel que retorna de las tierras lunares para tener una entrevista con el público que lo espera con gran expectativa por su narración, para escuchar las extravagancias del tiempo extraordinario de la aventura. Arlequín responde a las preguntas que lo presionan diciendo: en todas partes, todo es como aquí. En todo es idéntico a lo que se puede ver
comúnmente sobre el globo terráqueo. Solo cambian los grados de grandeza y de belleza. La elección de Arlequín deja estupefacto al público en cuanto repite una y otra vez: nada hay de nuevo sobre el sol, nada de nuevo en la luna. Todo es siempre la misma cosa, no hay más que un solo y mismo fondo, todo se distingue por el grado, todo difiere por la manera. Arlequín, el emperador de la luna, de Noland de Fotteville, recupera la tradición del relato anónimo popular y parece sintetizar en el viaje de su personaje un problema central de las filosofías del siglo XVI, XVII y comienzos del XVIII, me gustaría decir, entre Leibniz y la comedia del arte, el del fondo común y el de las diferencias de grados y maneras. Por ello Arlequín, después de enunciar su síntesis arrolladora y desafiando a la platea, agrega: nada más que decir, sin comentarios. Este podría ser un primer final. En el tumulto de la sala, un gesto indicativo del público asistente señala el traje de Arlequín y formula una pregunta. ¿Usted dice que todo es en todas partes como aquí? ¿Cree que su traje está hecho de una misma pieza, tanto en su frente como en su parte trasera? De hecho, el traje de Arlequín está modelado como una composición de pedazos de 1000 formas y colores, de proveniencias diferentes, yuxtapuestas sin armonía y sin atención a las combinaciones. El traje del emperador de la luna demuestra que ninguna pieza se parece a otra. Entonces, ¿podrían ser comparadas entre sí las provincias, las culturas y los cuerpos, como Arlequín lo hace en la narración de su viaje? ¿Resulta posible pensar el lacónico decir de Arlequín que se sintetiza en las frases todo es idéntico, solo cambian los grados, solo difieren las maneras? La palabra de Arlequín se vuelve monótona y soberbia. Su traje deslumbra porque expone lo matizado, improbable y morisco de las multiplicidades mal combinadas. Ante su presencia el público ríe. La evidencia de su traje gana la escena como gesto. El gesto que asume y soporta el emperador de la luna expone como provocación perceptiva la tensión entre la unidad reclamada por la identidad del nombre y la forma de Arlequín y la multiplicidad expuesta por las partes configurantes y componentes de su traje piel. Arlequín solo encuentra una salida para reunir palabra y gesto: tirar el traje, que parece desmentirlo en su propia narración. La platea no cesa de reír, mientras tanto él se hace esperar, hasta que al fin el emperador de la luna se decide. Después de muchas dudas, deja caer su traje constelado, cebrado y matizado. Al desvestirse sucesivamente, aparece una tras otra capa, una especie de veladura estriada y diversificada, como superficies cambiantes de los envoltorios que lo constituyen, como cuerpo y forma simultáneos. Arlequín, como una alcachofa o una cebolla, nunca acaba de recorrer sus escamas o sus telas, mientras el público se disuelve en una unificada carcajada. El silencio se abre en la sala cuando el último disfraz acaba de caer y el estupor del público se agiganta, cuando percibe que el emperador de la luna exhibe una piel multicolor que se confunde con el traje, como si éste y su piel fueran un tatuaje integral o una tapicería adamascada. Sin embargo, cada capa que el público ha visto caer difiere por la manera cromática de la disposición de las partes y por los cambios de grado de las texturas involucradas en ellas. La yuxtaposición sin armonía que los espectadores perciben solo confirma la tensión irreductible entre la unidad percibida y las multiplicidades constituyentes que hacen al proceso de formación del cuerpo de Arlequín. El traje piel desmiente la unidad de las diferencias o la síntesis entre partes heterogéneas pretendida por aquellas palabras que prefiere el emperador de la luna. Nada hay de nuevo sobre el sol, nada de nuevo en la luna. Todo es siempre la misma cosa, no hay más que un solo y mismo fondo. Todo se distingue por el grado, todo difiere por la manera. La piel del emperador de la luna es como su traje, aunque capa por capa se distingue de este por el grado cromático y por la manera de su composición. El público corrobora que en el espectáculo del mundo Arlequín es múltiple y diverso, plural en los modos y en las maneras de su presencia, ya que su traje y su piel son el mismo fondo, aunque difieran en sus formas. Los espectadores acaban de esclarecer tal vez un misterio. Arlequín no es ni hombre ni mujer, es un entrelugar, una entreforma, un tránsito, un proceso de formación,
un andrógino que mezcla los géneros, un hombre perdido en la mujer y una mujer mezclada en el hombre, un monstruo hecho de partes que en la superficie es percibido como mestizo, mulato, bastardo, híbrido. El entrelugar es su medio y la entreforma es su impureza. Al percibirlo solo corroboramos la identidad de lo diverso que en la tradición occidental se ha constituido como la síntesis de heterogéneos. La cosa monstruo, ambidiestra y mestiza, perturba el espectáculo y a los espectadores, oscilando entre la comedia y la tragedia. En el cuerpo de Arlequín se presenta un desplazamiento que va desde el cuerpo híbrido entramado por el artificio del patchwork al cuerpo desaparecido después de la caída en la escena del último traje piel. Muchos abandonan la sala decepcionados por haber llegado a ella para reír por las sorpresas del mundo y culminar frustrados por tener que pensar un mismo fondo trágico hecho de multiplicidades que el cuerpo y nombre de Arlequín reúnen en una aparente unidad del nombre. Los espectadores comprenden algo en aquel momento de incertidumbre. Todas las miradas convergen dramáticamente sobre el emperador de la luna al grito de Pierrot, Pierrot, Pierrot. Todos gritan y vivan en el exacto momento en el que la cortina de la escena cae. El público sale de la sala perturbado y preguntando: ¿cómo es posible que un cuerpo asimile y retenga la multiplicidad de las diferencias que lo componen? En la historia de las fábulas, Arlequín se transforma en la viva presencia de un proceso de formación que retiene como apariencia la multiplicidad que lo compone bajo la figura de una unidad mestiza. La irrupción de Arlequín en la escena fuerza una pregunta que atraviesa la percepción del público de cabo a rabo. Los espectadores se preguntan: ¿a qué llamamos pensar? La respuesta provisional que plantean algunos de los que vieron la escena es que llamamos pensar a la retención racional de un principio de síntesis de la razón suficiente que percibe y concentra la unidad constituida por multiplicidades y diferencias. Ese fundamento ontológico está sostenido como un dominio del saber y del poder hasta constituirse una ley universal del derecho que culmina priorizando la identidad formal y lógica para excluir los terceros lugares físicos, las terceras personas gramaticales y los terceros géneros estéticos y políticos. Arlequín abrió con su presencia popular la figura del mestizo, habitante de los entrelugares y de las entreformas, que se presenta en el reparto de lo sensible estético como una figura indecidible, irracional, diferente, y que lo hace en el dominio político como una figura mediadora entre mundos posibles, porque evoca a las terceras personas gramaticales derivadas de pronombres o adjetivos demostrativos que concentran sobre sí los modos de la exclusión social y humana. A esta altura sabemos que un tercer lugar es una pequeña localidad excluida, no concernida, presta a desvanecerse, y que un tercer cuerpo es un mensajero entre la primera y segunda persona gramatical circulando sin fin entre sus relaciones. Vale preguntarse si la figura paradójica de Arlequín responde a una metafísica del ser estable o del devenir, o si oscila entre ambas, desmontándolas en una entreforma indecidible. Ante la aparición escénica de Arlequín solo podemos decir que entre Leibniz y la comedia del arte, el barroco tiene lugar histórico porque reúne lo visible y lo enunciable en un procedimiento operatorio teatral en el que el proceso de formación de lo visible y el proceder de formación de los enunciados revelan su constitución por intermedio de los procedimientos que lo hicieron posible, como criatura entre lo imaginario y la virtualidad. Las capas o pieles de la figura indecidible nos enfrentan a la percepción significativa que no tiene otra estructura que su proceso de formación, configurable por un automovimiento intensivo. Arlequín, como figura barroca por antonomasia, constituye una entreforma indecidible porque expresa con su aparecer que su forma se explica a sí misma implicándose a sí misma, y que el proceso de formación expuesto teatralmente es una síntesis heterogénea como resolución de las disparidades que lo constituyen. ¿Acaso no es esta figura popular, con sus resonancias eruditas, la que evoca la sátira y el ingenio que permite pasar de Baltasar Gracián a Juan Inés de la Cruz, de José Lezama Lima a Severo Sarduy, de Haroldo de Campos a Roberto Echavarren, de Néstor Perlonguer a Pedro Lemebel, atravesando nuestra América?
¿No es acaso la potencia del artificio teatral la que subvierte los lugares dominantes, la representación política y estética, para convocar a los terceros excluidos frente a los lenguajes de tradición, los que al fin prometen las poéticas imaginarias y las categorías conceptistas nacidas de prácticas de resistencia? He aquí el centro de lo que podría constituir esta exposición. Vendría ahora, y si el tiempo nos alcanza, pero bueno, si quedan 5 minutos, entonces ya no. Ahora vendrían los protocolos sobre la transhistoricidad, en el que iba a trabajar sobre las relaciones entre Heinrich Böllfing y Eugenio d'Ors sobre la categoría del barroco transhistórico, e iba a tratar de mostrar que esa categoría habría un problema central en la literatura latinoamericana, sobre todo la discusión entre un historiador y un poeta. El historiador es Joao Adolfo Hansen, el poeta es Haroldo de Campos. Hansen, en un extraordinario trabajo histórico, discute con Haroldo de Campos sobre la siguiente figura. Un gran poeta del siglo XVII baiano llamado Gregorio de Matos es discutido en la contemporaneidad a partir de esta apropiación. ¿Es posible utilizar para una figura poética del siglo XVII y su retórica una categoría llamada barroco? Bien, para sintetizarlo en pocas palabras, el historiador dirá: no hay perspectiva histórica en la retórica del siglo XVI, XVII y XVIII con autoconciencia posible de la categoría barroco. Por lo tanto, no hay nada en ese tiempo histórico, en el orden estético, que permita decir que una obra es autoconscientemente barroca, aunque su retórica pueda producir elementos poéticos que remitan epocalmente a ella. Sin embargo, Haroldo de Campos hace algo extremadamente atractivo e importante, partiendo de una lógica benjaminiana. Diríamos hoy incluso, en diálogo con todos los anacronismos posibles recuperados por Didi Uberman. Haroldo de Campos dice, bueno, han secuestrado en una retórica del siglo XVII, en un tiempo de anacronismos, a la figura de Gregorio de Matos. ¿Cómo liberarla? ¿Cómo podría hablarle un poeta del XVII, una poética del XVII, una retórica del XVII, a la contemporaneidad poética? Y en ese sentido dice, la única salida posible es plantear el anacronismo como un entrelugar, como un intervalo que permita el cruce de las épocas, ya no con vistas a una prodigiosa historia anticuaria del pasado, sino a la recreación de un porvenir. En ese sentido, el debate resulta un debate curioso. Como discípulo de Hansen, en mi caso en Brasil, y como amigo de Haroldo de Campos mientras viviera, me parecía que el debate sobre el secuestro de Gregorio de Matos, un poeta del siglo XVII, resultaba absolutamente extraordinario para plantearse el protocolo sobre la transhistoricidad del barroco. En ese sentido, la salida o respuesta a ello, para no hacer aún demasiado largo la categoría o el problema, es que finalmente quien mejor resuelve esto, sin duda, es toda aquella filosofía que haya podido leer en el espíritu del siglo XVII la creación de un concepto o figura conceptual capaz de hablarle al tiempo histórico del XVII y poder interpolar la posibilidad de la creación del porvenir. En ese sentido, me resulta absolutamente preciso que la figura de Arlequín que acabo de presentar es evidentemente la que mejor explica la monadología de Leibniz. Y lo dice exprofesamente porque en el propio texto de Arlequín está dicho en términos populares lo que Leibniz dice en términos eruditos: la relación de los incomposibles constituidos por una unidad de la apariencia en la escena teatral. En este sentido, y para redondear, creo que quien ha comprendido eso con mucha precisión y nos podría ayudar a esta discusión es un pasaje muy chiquitito del texto de Deleuze sobre Leibniz y el barroco, en el que establece un pasaje de fondo en el que logra acordar con Benjamin, cosa bastante curiosa y extraña. Solo una nota a pie de página dice que evidentemente el barroco
transhistóricamente, se constituiría en una función operatoria. Y esta función operatoria sería la existencia de un fondo común que solo difiere por los grados y maneras. Si podríamos sintetizar lo que quería plantear aquí, que en la lectura iba a ser un poco más claro, lo que estaría planteando es esto: no tendríamos posibilidad de decir, sino que estamos ante una encrucijada de las más atractivas dentro de la historia del arte, dentro de la historia de las ideas. ¿Ha existido o no eso que materialmente e históricamente ha tenido lugar? Efectivamente, los poetas dicen anacrónicamente que sí, los historiadores dicen materialmente, preceptivamente que no. Extraordinarios congresos europeos declararon entre mediados del 50 y mediados del 60 que el barroco no tuvo lugar. Y en ese sentido la pregunta fundamental es: ¿qué hacemos con esto? Bueno, Deleuze dice exactamente esto. Los unicornios y los elefantes rosa tienen existencia porque existe su concepto. Haría falta solamente crear un concepto para que el barroco pudiera no existir. Ese es el centro de mi exposición. Gracias. A continuación va a hablar Ricardo Barlucía. El título de su comunicación es La antinomia de la autonomía y la funcionalidad en estética operatorio de Luis Juan Guerrero. Hola a todos, buenos días. Gracias una vez más a María José, que me ha invitado tantas veces y yo no puedo estar a la altura siempre, pero esta vez felizmente pude venir, así que estoy muy contento de estar acá una vez más. No voy a hablar del barroco, mucho menos después de la exposición de Adrián, que da para pensar muchísimas cosas, y ha citado ese magnífico debate. Pude algunas veces charlar bastante con Haroldo de Campos sobre el tema, que me parecía extraordinario. Bueno, el tema es el del título. Lo sintetizo la entrada. El problema de la autonomía del arte aparece por primera vez en la obra de Luis Juan Guerrero, en un escrito que es el primer escrito del que tenemos noticia y que vamos a republicar en estos días en la revista EADE Mútraco de Europa, que se titula Panorama de la estética clásico-romántica alemana como introducción al estudio de las corrientes estéticas actuales. Se trata de la versión corregida de una conferencia impartida por Guerrero en la Universidad de La Plata en el año 1934, que pretendía ser dar los prolegómenos a una exposición de las tendencias predominantes de la estética del último tercio del siglo XIX y las primeras 2 décadas del XX, no más allá. En este trabajo, Guerrero retoma el problema de la autonomía del arte de un texto de Helmut Kuhn, con quien mantuvo una relación en Alemania hacia mediados de los años 20 y luego en el segundo viaje de Guerrero a Europa retomó ese contacto. De hecho cita lo que es una síntesis de la tesis doctoral de Kuhn sobre la estética de Hegel, y entonces introduce en lo que es esta exposición preliminar de la estética clásico-romántica alemana, es decir, o la estética humanista de la época de Goethe, esto es lo que va entre el Sturm und Drang y Hegel, cerrando el periodo. Introduce el problema de la doble tarea de la estética clásico-romántica,
entendiéndola como patria de la estética, según la expresión de Boimler, en un corte longitudinal como la polaridad entre los conceptos de autonomía y función cultural del arte. Esto es lo que expone Kuhn, ¿no?, en ese trabajo publicado en la revista de Jäger, y también más ampliamente en su tesis sobre Hegel. Es el hilo conceptual que retoma Guerrero para interpretar el desarrollo de la estética clásico-romántica alemana desde la situación histórica del arte del siglo XX. El problema, sin embargo, no se agota en esta primera exposición, sino que regresa con especial énfasis en escritos de Guerrero de 2 décadas más tarde, fundamentalmente en ¿Qué es la belleza?, de 1954, y el tercer tomo de Estética Operatoria en sus 3 direcciones, que es el de la estética de las tareas artísticas. En el primero de estos escritos, Guerrero casi recupera literalmente las conclusiones del panorama de la estética clásico o romántica alemana para afirmar que la obra extraordinaria, cito, de este gran movimiento alemán de ideas estéticas que se inicia con Winkelmann y Herder, llega a su máximo dramatismo por obra de Kant y Schiller y se desarrolla a través de Schelling, Solger y tantos otros hasta su culminación en Hegel, consistió en una doble tarea de fundamentación de la estética. Esto es, por un lado, piensa Guerrero, le brindó la autonomía de su objeto propio, entendido dentro del horizonte del clasicismo como obra de arte bella, como objeto artísticamente bello. Por el otro, estableció su ordenación dentro de la totalidad de la cultura, aunque también por referencia al ideal humanista de la cultura clasicista. Estamos hablando del clasicismo de Weimar, ¿no es cierto? El clasicismo no el francés del previo. Con Hegel, no obstante, esta doble tarea de fundamentación llega a su fin y precisamente al cerrar un largo ciclo histórico anuncia al mismo tiempo una nueva crisis. En efecto, desde el momento en que el espíritu objetivo deja de manifestarse en obras e instituciones históricas y comienza a ser pensado como idea, la autonomía del arte se desvanece. La idea, en su manifestación absoluta, ya no necesita de la apariencia sensible y al final de la dialéctica hegeliana, la esencia de lo bello se revela como la verdad del concepto. De esta manera, dice Guerrero, la autonomía de la belleza y el arte se pierde en una heteronomía que las convierte en etapas de la verdad. La otra cara de esta crisis es el desmoronamiento de la orientación histórica y cultural del arte fundada en las normas del clasicismo, piensa Guerrero. Para Hegel, como para sus antecesores, la belleza del arte griego era la síntesis perfecta de un contenido espiritual de una forma sensible. La reacción anticlásica, que toma forma en lo que resta del siglo XIX, como ha hecho notar Guerrero, ya en la sección final de Panorama en 1934, comporta un doble ataque cerrado. Mientras en el dominio de la filosofía impugna aquella estética de ideas, es decir, a todas aquellas doctrinas que operan con la concepción de una belleza ideal, en el campo de los valores impugna los ideales artísticos y culturales del clasicismo. En última instancia, estos dos frentes convergen en un punto. El ideal humanista de lo bello se ha convertido en un fantasma, son palabras de Guerrero, frente a las demandas de rehabilitación, a saber, de los sentidos, de la empiria, de la carne y de emancipación del proletariado, de la mujer, de la industria, de las nacionalidades,
que se multiplican en todos los dominios de la vida política, social y cultural. Así se desarrollan en forma paralela, veámoslo, el positivismo y el realismo. El primero exige que la meditación estética no se deje llevar por la concepción clásica de la belleza y el arte, sino que penetre en los datos empíricos, tales como los que pueden suministrar la etnografía, la psicología, etcétera, para captar los fenómenos particulares y concretos. El segundo, el realismo en todas sus variantes, del realismo social hasta el impresionismo, reclama que los artistas de la época expresen una belleza menos idealizada y más nutrida de realidades temporales. La estética positivista, objeto de las 5 clases siguientes del curso sobre las corrientes actuales de la estética de 1934, ofrece 2 grandes orientaciones, una podemos llamar psicologista y otra formalista. El psicologismo tiene a su vez 2 importantes vertientes, la estética de la Einfühlung. Guerrero menciona los desarrollos de Friedrich Theodor Vischer, su hijo Robert Vischer y Hermann Lotze, sin incluir a Theodor Lipps, de quien se ha ocupado en sus programas de estética en la Universidad de La Plata de 1929-1930, no obstante, y la corriente experimentalista, por el otro lado, iniciada con la estética de abajo, la Ästhetik von unten, de Gustav Theodor Fechner. Y la teoría de la empatía o proyección sentimental, de cuño neokantiano, introduce ya criterios subjetivos referidos a la producción artística y la contemplación estética que, como afirma Guerrero en ¿Qué es la belleza?, erosionan la validez universal de la belleza clásica. Por su parte, la estética experimental, surgida del campo de la psicofísica, reexamina todas las determinaciones puramente formales de la belleza que se han sucedido a lo largo de los siglos: medida, proporción, ritmo, armonía, claridad, unidad en la multiplicidad, etc., y procura someterlas a comprobaciones empíricas junto con las valoraciones y criterios especulativos que se han derivado de ellas. La orientación formalista se encuentra representada tanto en Panorama como en ¿Qué es la belleza? Por la obra de Conrad Fiedler, para quien el dominio de la belleza y el dominio del arte se separan desde un punto de vista sistemático, de manera tal que la estética es concebida stricto sensu como una ciencia de la belleza frente a otra disciplina que recibe el nombre de teoría o ciencia del arte. Junto a esta corriente es posible discernir aún otros 2 enfoques a los que Guerrero dedica un papel importante en su libro de 1954 en relación con la crisis de la autonomía del arte. Uno es el método histórico-genético, para ponerlo en términos de Moritz Geiger, que lleva de Gottfried Semper y Alois Riegel a Böllfling y Bohringer. Al igual que la estética formalista, este abordaje niega la unidad del ámbito estético, insistiendo en el sentimiento vital de cada época y estableciendo diferencias entre lo clásico y lo romántico, lo apolíneo y lo dionisíaco, el naturalismo y la abstracción, que hacen corresponder el concepto tradicional de belleza solo con algunos estilos y no con otros. La belleza ya no cubriría con sus valoraciones normativas la totalidad del arte. Si la ciencia del arte estudia los fenómenos artísticos sin referencia alguna a este valor o norma de belleza clásica por considerarlo esencialmente extraartístico, la estética evolucionista, la estética psicológico-cultural o la estética sociológica trazan la línea divisoria desde el arte mismo, subrayando la existencia de distintos estilos a lo largo de la historia que no corresponden al canon de belleza, como el arte gótico, el arte oriental, el precolombino, o los pueblos de Asia o de Oceanía. Podríamos incluir en esta secuencia el barroco. Finalmente, Guerrero reconoce también una orientación que, a diferencia de las 2 anteriores, sostiene la unidad del ámbito estético. Para esta concepción, que tiene sus antecedentes en Herder, Goethe, Schiller, Schlegel, la belleza no sería sino una de las múltiples cualidades axiológicas, materiales o de contenido que pueden reconocerse en la obra de arte. La vitalidad, la expresión, la veracidad, lo sentimental, lo interesante, serían valores, entre comillas, equivalentes o incluso superiores. En los apuntes inconclusos que conforman el 3er tomo de Estética Operatoria, publicado póstumamente en 1967 por Ofelia Rabasquino de Vázquez, Guerrero argumenta que la típica problemática moderna, desde la perspectiva de las tareas artísticas, esto es, desde la perspectiva de la función del arte,
consiste en la dialéctica de autonomía y funcionalidad. Como ha mostrado en Panorama y en ¿Qué es la belleza?, esta dialéctica recorre el proceso de constitución de la estética clásico-romántica alemana, o podríamos decir de la estética como disciplina en su versión alemana, y concluye con la crisis post-hegeliana de mediados del siglo XIX, que sacude, dice Guerrero, por igual los baluartes del idealismo racionalista, o sea, la fundamentación racional de los ideales artísticos, y del clasicismo normativo, o sea, la fundamentación helenística de las normas vigentes en la literatura y las artes. En términos filosóficos, luego de haber alcanzado su equilibrio en el periodo que se extiende de Kant a Hegel, ella se vuelve sobre sí misma y se resuelve, subraya Guerrero, en una antinomia histórica. A partir de entonces se convierte en el tema de la muerte del arte, que recorre como un fantasma la reflexión estética desde Hegel hasta Heidegger. Dice Guerrero, traducida por una parte en aporía filosófica, perdura, por otra, en la cultura artística dominante como una antinomia vivida o sufrida en el ámbito mismo del arte. Es la antinomia entre la producción artística actual, que se pretende autónoma, libre y soberana, y la alienación del arte que roe sus entrañas. Así, agrega Guerrero, en cierta medida asistimos a un platonismo al revés. El filósofo pretendía excluir a los poetas de la República, hoy son los mismos artistas quienes deliberadamente se excluyen de la ciudad. La crisis del arte contemporáneo se hace visible sobre todo en relación con su funcionalidad, esto es, por su referencia a demandas y reclamos, dice Guerrero, que debieran provenir de nuestra época, pero que no llegan de ninguna parte. En otros tiempos, el arte estaba totalmente integrado en la vida histórico-social, pero él mismo quedaba oculto, subordinado a fines extraestéticos. Hoy, en cambio, se reconoce a sí mismo en su índole específica, como arte, y exige que se lo identifique como tal. Por esta conciencia de su autonomía, es al mismo tiempo, piensa Guerrero, una conciencia de su vacío. El arte actual se proclama precisamente inútil, desinteresado, al servicio de sí mismo y nada más. Dicho de otra manera, si el arte premoderno se orientaba a la satisfacción de una finalidad que por lo general era de naturaleza sagrada, sin especificar la capacidad creadora como artística, ni objetivar su producción como obra de arte, y más adelante, en los tiempos modernos, en la llamada época de la autonomía estética, su fin era realizar y garantizar el valor cultural de la belleza, en la actualidad tiende el arte a desvincularse cada vez más de toda función y ser puramente autorreferencial. Sin embargo, piensa Guerrero, no por ello deja de responder a un reclamo, por incierto que parezca, a diferencia de las vinculaciones positivas anteriores, ahora cumple una funcionalidad negativa. Asiduo lector del Temps moderne, Guerrero deduce esta negatividad de las reflexiones de Jean-Paul Sartre en ¿Qué es que la literature?, 1948, y la confirma en sobre la relación contemporánea entre la filosofía y la música, de 1953, un ensayo de Adorno, cuando empezaba a volverse un concepto clave en el pensamiento estético de Adorno mismo. La crisis del arte contemporáneo, en efecto, tendría básicamente tres manifestaciones, según Guerrero. Uno, en el ordenamiento de la praxis social. Esta aparece como un fenómeno de alienación, esto es, como el intento del hombre de salvar sus valores más profundos, alienándose, extrañándose en el reino del arte. Dos, en el ámbito de la producción artística, pero también en el de la recepción, se presenta como la crisis, como el testimonio más fehaciente de la época de la angustia, al que corresponden tanto las figuras del poeta maldito o transgresor que propicia las vanguardias, como la de un espectador que encuentra en las obras de arte un espejo de su propio desgarramiento interno. Por último, en el plano estrictamente estético, se presenta como una antinomia fundamental con dos resoluciones posibles. Quienes, por un lado, piensan que la obra de arte tiene una función de negatividad,
y quienes, por el otro, le atribuyen una función revolucionaria, contrariamente, en virtud de los recursos de su propia estructura estética. Entre los primeros se encuentran Sartre y Adorno. Guerrero, haciéndose eco de las reflexiones de este último en el ensayo citado sobre la relación entre música y filosofía, apunta que el mensaje del coro, de un sobreviviente de Varsovia, de Arnold Schoenberg, es el de un cumplimiento acabado de la negatividad que por su propia fuerza nos revela la constitución total de nuestra cruda realidad y nos eleva hasta una plena afirmación del sentido de la vida del hombre y del mundo en general. Con este comentario se cierra el tomo de Estética Operatoria en sus 3 direcciones, cuya redacción quedó trunca el 22 de febrero de 1957, con la súbita muerte de Guerrero. Nada nos asegura, por esto mismo, que esta formidable protesta de la que se habla aquí sintetice su última palabra sobre el tema. El ordenamiento de los manuscritos, la identificación de las citas, el desciframiento de numerosas abreviaturas y la formulación completa de esquemas apenas esbozados fue la extraordinaria labor de Ofelia Rabasquino de Vázquez, su discípula que había colaborado ya en la edición de los 2 primeros volúmenes. Con todo, como ella misma reconoce, el capítulo final, Las voces del Éxodo, la obra se interrumpe donde la voluntad del autor no habría querido, sin duda, interrumpirse. De hecho, la función de negatividad, según ha indicado Guerrero, es una de las 2 alternativas que se proponen como solución a la antinomia del arte contemporáneo. La segunda opción, la función revolucionaria, tendría como representantes, por un lado, a Maurice Blanchot, ¿no?, para quien el arte está destinado a una función de revelación ontológica que precede todo cumplimiento objetivo y técnico, y a Walter Benjamin, por el otro, cuyos análisis sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, aplicados ya en el primer tomo de Estética Operatoria en sus 3 direcciones, son retomados ahora desde el punto de vista de las tareas artísticas en el parágrafo 5 del capítulo Las voces del éxito, titulado El cine, primer arte de la vida política en la historia universal. Guerrero había leído el ensayo de Benjamin en 1937 en la traducción francesa de Pierre Klossowski, aparecida en la Zeitschrift für Sozialforschung, la revista del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, que única versión publicada en vida de Benjamin y la única disponible hasta entonces, ¿no? Y había incorporado ese mismo año la problemática de la reproducción mecanizada en una de las unidades de su programa de estética en la Universidad de La Plata. La asimilación a sus propios escritos, sin embargo, no fue inmediata y se concretó recién en Torso de la vida estética actual, una de sus 2 ponencias en el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza de 1949. En esta primera aproximación, Guerrero discutía el planteo de Benjamin, sin mencionarlo explícitamente, como un ejemplo de la reflexión doctrinaria sobre la facticidad artística ofrecida por teorías estéticas que exaltan algunas categorías que, según dice, esconden, tras una pretendida objetividad científica o una neutralidad ontológica, una dependencia histórico-social. En Estética Operatoria en sus 3 direcciones, esta inicial mirada crítica sobre los desarrollos de Benjamin cambia de signo, primero en su articulación con las tesis del Museo Imaginario de André Malraux, y luego a propósito de la nueva funcionalidad histórico-social que se abriría con la reproductividad técnica de la obra de arte, particularmente con el cine. Para Guerrero, el aspecto fundamental en este sentido del planteo de Benjamin es menos el diagnóstico sobre la pérdida del aura de la obra de arte que el descubrimiento de la función eminentemente práctica del cine, según subraya, que entrena a los hombres en la percepción y las reacciones determinadas por la creciente organización técnica de la sociedad. Ciertamente, piensa Guerrero, el cine es una máquina de sueños, pero no se agota en la escala de las ilusiones individuales. Sobre una dimensión imaginaria proyecta también el rostro mismo de la masa, la marcha de los acontecimientos que convulsionan el mundo, la cara de las asambleas multiformes, los inventos y las aventuras de la nueva época, las grandes proezas del trabajo humano, las ambiciones y las incertidumbres de los corazones anónimos. En un tiempo en el que la praxis política ya no encuentra su fundamento en el orden sagrado y los poderes tradicionales, el cine, dice Guerrero, se adelanta precisamente a cualquier planificación colectiva. No solo es el primer arte nacido de la implementación de procedimientos industriales de producción y reproducción, sino también el primero en construir una escena planetaria. En ella ofrece a los hombres
cito, más que un plan de nivelación de pueblos, razas y religiones, de gestos e idiomas, un camino sinuoso e impreciso todavía de ordenamientos colectivos y expansiones individuales. De esta manera, es el primer arte, concluye, en toda la historia universal que posee una vida enteramente regida por un destino político. Parecería que el cine se adapta mejor a la solución de la antinomia fundamental del arte que las formas estéticas tradicionales. Sin embargo, al mismo tiempo que realiza esta empresa formidable de emancipación, también promueve imprevistos resortes, el kitsch, señala Guerrero, los sentimientos artificiales, los valores falsos del mercado, que contribuyen a la enajenación de la existencia humana en la sociedad capitalista. La función de la obra de arte, su finalidad, su razón de ser y su para qué, es esencialmente la apertura de un mundo histórico. Con ella, como ha indicado Martin Heidegger, comienza, piensa Guerrero, una historia. Los seres humanos, anónima y silenciosamente, reclaman la puesta en obra de ciertas tareas para proyectar un nuevo mundo y dar, por medio del arte, un rostro a sus esperanzas y recuerdos, a sus glorias y tragedias, a sus temores y emociones más intensas. Estos requerimientos artísticos son, en el fondo, propuestas de autotransformación, en palabras de Guerrero. A través de la obra cambian todos los significados del mundo y por eso el mundo se transforma históricamente y cambia, por supuesto, el hombre mismo. Por eso las obras de arte llegan hasta nosotros como los sedimentos históricos de los grandes procesos de formación y transfiguración de la humanidad. Son los testimonios mudos de las más profundas revoluciones históricas, del mismo modo que los restos de la fauna marítima que desenterramos en las laderas de una montaña son los mudos testimonios de un proceso natural sacudido por avatares geológicos. Pero esta metáfora es ciertamente equívoca, nota Guerrero, porque las obras no fueron primero creadas por un impulso artístico y luego sacudidas por conmociones exteriores, sino que fueron primero el anuncio de esas conmociones y solo más tarde, cuando ellas tuvieron lugar, devinieron el testimonio de sus resultados.